Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 5:20 y 21 minutos de la tarde. Damos paso justo en este instante a nuestra compañera Susana Gotró, que tiene su comentario bastante interesante para todos ustedes. Adelante, Susi. Sí, señores, como nosotros habíamos advertido el jueves pasado y también el viernes, que la defensa técnica del imputado Andrés Bautista estaría presentando formar apelación a la medida de imposición, a la imposición de medida de coerción, la resolución que le impuso prisión correccional al doctor Andrés Bautista. En el día de hoy, y casi cuando veníamos para acá, recibimos el expediente contentivo de las pretensiones de esta defensa técnica, que busca, entre otras cosas, la revocación del arresto, la anulación, vamos a decir, la anulación del arresto, la revocación de la resolución que ordena la prisión preventiva y la modificación de la medida de coerción. Entre las cosas que tienen, vamos a tratar de explicarlo de manera sencilla, porque sabemos que este es un asunto de técnica jurídica que requiere un cierto tipo de conocimiento y de precisión. En principio ellos hablan de la habilitación de recurso y cuál es la legitimidad objetiva y subjetiva que tiene pues el imputado para formar el recurso de apelación contra la medida que lo afecta directamente. Y entre las razones fundamentales nosotros podemos identificar así rápidamente 6 razones fundamentales. Una de ellas, y la primera, es la falta de elementos probatorios, que el Código Procesal Penal, que hay que decir que es una ley de orden público y de cumplimiento obligatorio para los jueces en su actividad jurisdiccional. Pues este Código Procesal Penal dice que es necesario que hayan elementos probatorios suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor, coautor o cómplice de la infracción. Como ustedes ven, los elementos probatorios deben ser suficientes y deben ser posibles sostener razonablemente cuál es la participación en estos 3 niveles de participación del imputado. Pues ellos alegan, la defensa técnica, que no se pudo presentar elementos probatorios suficientes, toda vez que los 4 proyectos, y son 4 porque hay un error del Ministerio Público que pues a veces se refiere al proyecto de Pinalito, y en otro se refiere al proyecto de la hidroeléctrica de Palomino. Ellos pudieron presentar en el plenario, en ocasión de esa celebración de la audiencia, que en todos estos casos pues el doctor Bautista o no votó, o votó en contra, o no estaba en su condición de legislador y por tanto no podía influir de ninguna manera para la participación o el esquema de participación que ha presentado el Ministerio Público. La insuficiencia de motivos, que como nosotros habíamos advertido en otros comentarios, que establece el artículo 231, el numeral 2 del Código Procesal Penal, establece que deben identificarse los presupuestos que motivan la resolución de imposición de medida de coerción y cómo concurren en el caso. Al decir concurre, se entienden que realmente deben de concurrir los 3 presupuestos importantes que se establecen para la imposición de cualquier medida de coerción, no de la medida más drástica, que es la de restricción de libertad, la prisión preventiva. La desnaturalización de los hechos y tipos penales nos llamó mucho la atención, porque la defensa técnica dice que el juez ha afirmado hechos que no están contenidos en la instancia de solicitud que fue presentada por el Procurador General de la República, y que no fueron tampoco referidas ni endilgadas por las personas que hicieron la confesión en Brasil, y que inclusive se ha asignado ilícitos penales al proceso que no habían sido presentados por el Procurador General de la República. Esto para mí es insólito. Yo
quisiera y prometo ver en detalle la instancia de presentación de recursos, porque nada más esto es algo que debiera llamarle la atención a todos los que de alguna manera están siguiendo este caso. Tampoco se habla de cuáles son los hechos, cuál es la enunciación de los hechos que se le atribuyen en su calificación jurídica, que es una obligación del contenido de la resolución que impone medida de coerción. También contradicciones evidentes, falta de fundamentación, porque se le atribuye, como bien le dijo a Andrés Bautista, actuaciones que eran imposibles que estuviesen ligados, porque en algunos casos ni siquiera ostentaba la calidad de legislador, no ya de presidente del Senado. Y falta de presupuesto para la imposición de medidas de coerción. Como ustedes saben y lo hemos hablado, hay 3 presupuestos que deben de coexistir o de estar presentes para la simple imposición de cualquiera de las medidas de coerción. Y para el caso de la restricción de libertad, pues necesario que estuviese presente el peligro de fuga, que es un hecho puntual, no es un asunto conceptual. Usted, al juez, al establecer que hay peligro de fuga, tiene que decir en qué él entiende que ha llegado razonablemente al entendimiento que hay peligro de fuga. Y en el caso de Andrés Bautista, en la misma redacción de la resolución, el juez admite que tiene arraigo suficiente, que se presentó voluntariamente y previamente a finales de enero a la citación que le hiciera la Procuraduría General de la República, y que su actuación, o sea, su disposición frente al proceso fue siempre presentarse. Hay que decir que esta falta de condiciones y circunstancias que tienen que estar existentes para la medida de coerción, de privación de libertad, es algo de orden público que el juez debió de haber cumplido. Nosotros entendemos que hay que ver el desarrollo de la audiencia. No sabemos si este recurso va a ser conocido conjuntamente con los demás, pero nada más de la lectura simple, nosotros vemos que el grueso, lo más importante que debió ver el juez, que es el artículo 234, y es que el imputado tuviese arraigo suficiente, que se hubiese conducido frente al proceso con disposición, con cooperación, que la libertad del imputado pudiese constituir una amenaza para las víctimas, para la sociedad. Tampoco, no solamente no se encontraban presentes, sino que el juez no hizo un ejercicio para razonablemente establecer que él entendía que uno de esos numerales que establece el artículo 234 exactamente para la privación de libertad, cuando dice además de las circunstancias referentes que establecen los artículos 229, 227 y siguientes, deben existir. Entonces, evitar que la destrucción de que la libertad de este acusado pudiese producir la destrucción de pruebas relevantes para el proceso, y que no pudiese, y esto es muy importante, aplicarse ninguna otra de las medidas que establece el código que fuera menos gravosa y que evitaran que el individuo se sustrajera al proceso. Nosotros decíamos que el escenario es jurídico, y aunque sabemos que la Procuraduría General de la República parece haber actuado por aclamación popular y que estaba bajo una gran presión, es en la acción jurisdiccional donde debe presentar y poder probar el expediente que ha presentado. Y a medida que pasan los días y que nosotros estamos viendo y vimos cuál ha sido las pruebas presentadas, por lo menos para la imposición de medidas, nos damos cuenta de que si es con esas, vamos a decir, declaraciones que no son confesiones, porque las confesiones son aquella acción que hace un individuo sobre hechos que le son de su conocimiento y del cual ellos pueden dar fe o tienen una opinión formada, y como ustedes vieron son simples vaguedades, referencias, son testigos referenciales que hacen conjetura de lo que ellos entienden que pudiera ser. Yo creo que la Procuraduría la tendría muy mal. Ahora esperamos que este tribunal colegiado, que sabe y tiene que entender cuál es la responsabilidad que tiene al juzgar este recurso de apelación, que en el caso de Andrés Bautista
va más allá de una simple revisión y está pidiendo la nulidad del arresto, la modificación de la resolución en los aspectos de que no sea impuesta esta medida tan gravosa, pues entendemos que habría mayor oportunidad. Como nosotros habíamos dicho, todavía al día de hoy, del consorcio que conformó Odebrecht, la empresa italiana Tecnimotor, ni siquiera la empresa Acero Estrella, creo que se llama, la que conformaba el consorcio, han sido llamadas ni han sido mencionadas en este proceso. Hechos ocurridos en República Dominicana que involucran al consorcio, que, señor, se lo estoy advirtiendo y diciendo para que lo recuerde. El consorcio que llevó esas obras no ha admitido responsabilidad alguna. Es Odebrecht Internacional, que ha hecho conjeturas sobre lo que ellos entienden que pudo haber sido el esquema de soborno. Pero en el consorcio, que es el que ejecutó y el que era el contraparte del Estado, no ha dicho esta boca es mía ni ha sido llamado al día de hoy. Así que vamos a seguirle dando seguimiento a este proceso y entendemos que los presupuestos, las alegaciones y los argumentos presentados así a vuelo de pájaro que hemos visto sobre la defensa técnica de Andrés Bautista obligarán a este tribunal colegiado a restituir en su libertad al doctor Andrés Bautista García. Llévatelo, François. El gobierno de la tarde. Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Tarde.